Buenos días, compañeras y compañeros. Bienvenidos a nuestra casa, a GTSIP, nuestro sindicato, Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Hoy vamos a dar inicio a una actividad de capacitación y debate referido a convenios y recomendaciones de OIT. Este encuentro es organizado por la Intersindical de Salud con el objeto de seguir consolidando una agenda para los trabajadores, para seguir formando trabajadores. Y además vamos a hablar de los nuevos desafíos tecnológicos que tenemos por delante y cómo los vamos encarando, cómo nos vamos ayornando a todo esto, algo que en mayor o menor medida nos está afectando a todos los trabajadores. Para empezar, queremos destacar y agradecer la presencia de nuestra compañera Cecilia Cicchini, jefa de gabinete del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. También contamos con la presencia de nuestro secretario general, Néstor Segovia. Y secretario gremial de la CTA de los Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Va a estar con nosotros en un rato Virginia Bouvet, secretaria de organización de la GTSIP. Se encuentra con nosotros Francisco Ledesma, nuestro secretario de Salud y Condiciones en el Medio Ambiente. Y Claudio Marín, secretario general de FOETRA y presidente de CONCITEL, la Confederación de Sindicatos de Telecomunicaciones. Un lujo, gracias. Y también quiero decir esto, también está con nosotros, presente, ahora y siempre, no en su forma física, pero siempre, siempre presente, nuestro compañero Beto Pianelli. Le pido un fuerte aplauso. Presente. Y siempre. Le voy a pasar la palabra a nuestra compañera Cecilia Cicchini. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas. La verdad que yo le decía a los compañeros ingresar a esta casa, la casa de los trabajadores del subte, siempre conmueve, más después de la partida del Beto, para nosotros una referencia de lucha tan importante y tan necesaria y tan constructor de unidad, ¿no? Los compañeros Pancho estuvieron cuando el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en el primer Congreso Bonaerense del Trabajo que realizamos los días 28 y 29 de mayo en la ciudad de Mar del Plata, le rendimos un homenaje a Beto. Y creo que, bueno, esto de aplaudir su presencia y traerlo es importante porque, bueno, son tiempos difíciles donde esos dirigentes son necesarios y nos tienen que seguir iluminando. Traerles el saludo del ministro Walter Correa, al secretario general y a los compañeros que integran la intersindical, celebrar este espacio de debate y de intercambio que siempre lo promueve la intersindical de salud. Yo quiero reconocer en Lili, que es la coordinadora, a todos los compañeros y compañeras que integran esta intersindical de salud, que además fue pionera en la construcción de unidad de las centrales sindicales.
y estamos convencidos, muchos estamos convencidos que es absolutamente imprescindible fortalecer esos lazos en los que podemos tener matices, diferencias, pero hay que encontrar aquellas cosas que nos hacen mucho más fuerte cuando podemos unirnos, decimos que somos imbatibles, ¿no? Y esta intersindical de salud viene dando ejemplo de eso, de la formación, de acreditar saberes y de construir otros, porque cuando el compañero desarrollaba la agenda de este encuentro y cuando uno ve las recomendaciones y convenios que están destacados, detrás de esos convenios hay mucha lucha de las organizaciones sindicales. Nosotros particularmente creemos que las luchas que somos capaces de impulsar nada más ni nada menos que la OIT, y arrancar en ese escenario tripartito que es muy académico, ¿no? Marín, estuvimos ahí este año, yo del Congreso de Mar del Plata, el otro día viajé a la OIT, es muy diplomático, muy académico, demasiado para nuestro gusto, aunque este año rompimos un poco las estructuras de la academia y la diplomacia del OIT, cuando la fuerza de las 3 centrales sindicales llevaron a la Comisión de Normas la denuncia de los incumplimientos de este gobierno nacional para con los trabajadores, y esa fuerza se plasmó de un modo imponente, porque allí hablaron referentes sindicales. Por nuestra central habló el compañero Roberto Baradel, por la CGT habló Jorge Sola y también intervino Marta Pujadas, y les puedo asegurar, creo que vos también estabas, que lo que aconteció en la Comisión de Normas no había pasado nunca. Nunca había pasado que las intervenciones de dirigentes sindicales fueran aplaudidas a rabiar, a punto que o llamaban al orden, porque ahí no se aplaude, no hay abucheo, no hay silbido, ¿ves? Que nosotros no se puede hacer nada. Pero nosotros no solo irrumpimos con el aplauso, sino que cuando nos fuimos cantamos la marcha peronista en Ginebra. Eso fue tremendo, tremendo. Era un acto político hermoso que nos miraban. Pero bueno, contada esta anécdota que me da alegría, porque digo, bueno, me parece absolutamente imprescindible que nos hagamos cargo de lo que representan los 3 convenios o recomendaciones citadas, porque nosotros corremos el riesgo de que si esos convenios, yo voy a hablar particularmente, o quiero referirme particularmente al 193, yo sé que lo va a tomar mi querido compañero y amigo Claudio Marín en profundidad, pero yo manifestar que si nosotros, esos convenios que costaron un montón, porque cuando la asamblea en la Comisión de Trabajo Decente en materia de economía de plataformas, veían los actores y los poderes que intervenían, porque la abogada que representaba la voz de los empleadores era una abogada yanqui joven, creo que era la abogada de Uber, ¿no? Tremenda, implacable. La compañera que representaba la voz de los trabajadores era la de Inglaterra, y después estaba en representación del Estado, no me acuerdo quién, muy simpático, ¿te acordás vos? No, el del Estado vergonzoso. El del OIT, el que estaba como se preside. Muy bueno, impecable, excelente construyendo los consensos para que llegáramos allí.
pero el representante de esta nación que nosotros armamos tanto era vergonzoso, alineado en las peores líneas que promovía la representación de empleador. ¿Y a qué me refiero? Si nosotros tenemos este convenio maravilloso, que es un piso de derechos absolutamente reconocido, pero no lo plasmamos acá, en la adhesión del gobierno, de la legislatura nacional, y en que se lo apropian los trabajadores de plataforma como una herramienta para constituirse como sujetos de derechos hoy súper precarizados, bueno, eso puede caer en letra muerta. Por eso estas instancias que promueven esta intersindical de salud resultan imprescindibles para lograr que ese convenio se plasme en más y mejores derechos de estos trabajadores. Y cerrar con solo esto. En la provincia de Buenos Aires, nosotros venimos dando batalla y mostrando que hay una forma diferente de hacer gestión y de gobernar de cara a la gente, bancándolos en las malas. Y de hecho, la provincia de Buenos Aires fue pionera, antes de que salga el convenio, de promover una ley que es un plan integral de derechos para los trabajadores de plataforma, en el que aspiramos a que las herramientas que existen se las apropien esos compañeros que no tienen resguardo en salud, en seguro, nada. Bueno, queremos en la provincia de Buenos Aires empujar ese proyecto y no duden que nos vamos a llevar de este intersindical. No dudo que la fuerza y los argumentos para acompañarnos en para que la legislatura bonaerense pronto pueda promover este plan integral para los trabajadores de plataforma. Así que agradecida a la Casa de los Compañeros del Subte, a los compañeros que pensaron en invitarnos como Ministerio de Trabajo, decirles que en la provincia de Buenos Aires, de la mano de Axel Kicillof, lo que estamos intentando hacer no solo es resistir, sino construir una esperanza. Así que gracias compañeros, gracias compañeras. Gracias, Cecilia. Con respecto al OIT, bueno, primero queremos agradecer a Roy Baradel, que fue quien acercó la reclamación ante la oficina. Es algo que nos compete a nosotros porque esto es un reconocimiento a la CTA de los trabajadores en conjunto, con un laburo enorme de este colectivo de trabajadores del subte eh, para sacar este material cancerígeno que nos viene enfermando hace muchos años. Así que agradecido también a Roy Baradel. Además, después de tanta lucha, nosotros estamos de 2018, 2019, es luchar en contra de esto, es luchar en contra de un montón de gente muy, muy pesada. El tema de un cancerígeno genera un montón de resistencias, no solamente con las personas con las que nos tenemos que enfrentar, con la empresa, a veces a veces con gente que tiene todos los recursos para pasar por arriba de los trabajadores. Este colectivo de trabajadores supo mantenerse de pie, estar firme y no sé si decir ganar, porque hoy tenemos un saldo, tenemos compañeros muertos, afectados y enfermos, pero sí, esta resistencia nos tiene de pie, con la frente en alto. Le voy a hacer la palabra a nuestro compañero Néstor Segovia, secretario general de AGTCIP. Bienvenido a la Casa de los Trabajadores del Subte. La verdad que me siento incómodo no hablar, que no esté hablando lo que el compañero Beto Pianelli. Y me cuesta, quiero reconocer que me cuesta porque falta una parte muy importante de este sindicato. Y nosotros, a pesar que ya hace 8 meses que falleció,
estamos de duelo todavía. Lo extrañamos mucho en cada lucha, en esto lo extrañamos. Así que quiero, si tartamudeo es porque la verdad que me siento triste en cada, sobre todo salud laboral. Sobre todo salud laboral, donde el compañero hizo un gran trabajo, armó la intersindical junto con la compañera Lili y otros compañeros que si los nombro le pido disculpas, pero yo en esta capacitación y debate que va a ser la intersindical, me enorgullece que lo hayan empezado a hacer acá. Y nosotros también en el subte quiero decirle que tenemos muchos problemas. Lo explicó más o menos Rigio, Pancito. No fue fácil, no es fácil discutir con la patronal, porque son los intereses que ellos más aprovechan y entonces cambia la salud por trabajo o por hora extra o por con algunas cositas que le interesa al individuo y entonces por 2 horas extra entrega tu salud, por hacer un trabajito de más entregar tu salud y eso costó. Yo tengo que también agradecer mucho y reconocer a nuestro secretario de Salud Laboral del subte, que es Francisco Ledesma, al compañero Juan, a la compañera Inés, que parece estos compañeros en el subte para poder ganar esto lo que ganamos y ganamos un premio a la OIT como en el subte que me siento muy orgulloso. Estos compañeros 24 horas trabajando en el subte parecía Drupi. Estaban día, de noche y para conseguir el reconocimiento que tenemos. Y ahora hay un desafío más que tenemos en el subte, la nueva tecnología, que hace 20 años en el convenio cuando nosotros mirábamos que vendían la nueva tecnología, no reducirá personal, que no van a reducir personal. Lo escribieron, pero no lo cumplieron. Entonces la tecnología que trae la empresa en el subte no lo usan a favor de los trabajadores para que los trabajadores trabajen más holgados. Al contrario, lo usan para eliminar trabajadores, en la cual tenemos que darle una pelea sobre la nueva tecnología y que la estamos perdiendo en el subte, que nosotros tenemos que ver cómo podemos discutir ese trabajo, porque te traen una máquina y dice te sacamos el guarda, te ponemos un botón en el tren y te sacamos el conductor. A nosotros nos querían sacar, aparte del guarda, quería que el tren ande fantasma. Y acá en el sindicato la peleamos, tenemos los dos ahora quieren quitar no, bancamos al guarda y al conductor. Después querían quitar al guarda. Hubo una pelea junto con, en ese momento estaba Beto Pianelli, dimos una pelea y que no me vas a reducir personal. Si la tecnología es para mejorar, es para mejorar que el compañero esté mejor. Bueno, logramos que haya 2 conductores, una punta y punta, y siempre mantenemos el personal. Bueno, pero es muy difícil, yo creo que en todos los sectores de trabajo esto se viene y hay que tomarlo como una herramienta para pelear, porque yo creo que va a haber innovación tecnológica. Estuvimos hablando del peaje recién y bueno, cada día no sé si ven que menos gente, ¿entendés? Entonces, creo que yo hablo del subte, tenemos un montón de cosas para hacer en este sentido de la innovación tecnológica. Hoy estamos en una pelea muy ambigua que hace el gobierno, por ejemplo, lo biométrico, que si tenés que poner la cara o no, hacer el dedo, pero van avanzando y que es un debate que es ambiguo, la política, pero bueno, también en el sur estamos discutiendo sobre ese tema. Después tenemos el tema del riego bioquímico. Bueno, en el subte nosotros tenemos muchos problemas. En el subte, lo que no sé si saben,
que nosotros trabajamos a veces, estamos 6 horas metidos casi, algunos lugares 13 metros de profundidad. La grieta, ¿qué hace? La grieta del subte cuando llueve, la humedad, tenemos la materia fecal de toda la ciudad filtrando en el subte, y eso también nos afecta a la salud, que tenemos que estar discutiendo, y que creo que Salud Laboral esta semana me informó de que vamos a empezar a laburar sobre el tema biológico, porque tenemos muchos compañeros que están enfermos y les sabemos, y calculamos que así como fue con el asbesto, creo que ha de ser los problemas de la materia fecal, la humedad, montón de cosas que hay. Tenemos piojos, cucaracha, que no llueva porque sale alacrán por todos lados, y ratones, y nosotros estamos viviendo, y ese es el trabajo que desde el subte nosotros hoy vamos a, por intermedio de Salud Laboral, vamos a atacar a la empresa. Y es difícil, porque lo primero que tenemos que convencer, compañeros, no es a la dirigencia. Lo primero que tenemos que convencer, cuando tenemos que decir, bueno, acá no pises, acá no hagas, es a los compañeros. Y resistimos contra la patronal que te pone plata dándote hora extra, dando esto, entonces a veces cuesta, pero bueno, el gran trabajo de los compañeros que nombré, yo creo que vamos a convencer. Entonces, bueno, yo no quiero extenderme mucho, decirle muchas gracias por aceptar en nuestra casita acá, tan humilde. Beto está presente, y bueno, muchas gracias, y espero que se haga otro. Muchas gracias. Bueno. Gracias. La llamo a Lili Capone, coordinadora de la Intersindical de Salud. Hey. ¿Querés pasar? Bueno, buenos días, compañeros, compañeras. Bueno, es un... Pero pasa ahí, así yo. Pero léela. Esto. Y vemos. Bueno, gracias por permitir que la intersindical esté acá. No va a ser la primera. Esta es parte de las actividades que hacemos dentro del espacio intersindical, salud, trabajo y participación de los trabajadores, y no podíamos hacerla en otro lugar que no sea este, también en homenaje al Beto. De paso, un chivito, el 25 de septiembre cumplimos 10 años y hacemos un gran festival en la tipográfica, así que bueno, después van a estar todos invitados porque va a ser si vos estás ahí, venís con la murga, así que la mentira. Sí, va a haber de todo. Así que bueno, un saludo muy especial que recién me mandó un audio Roberto Baradel, secretario internacional de la CTA, y le dije que bueno, le estaba agradeciendo a Juan Pablo su espacio y su definición política. Simplemente para comentar qué es la diferencia entre un convenio y una recomendación. ¿Y por qué nos pareció esto? Porque hoy en día nos están diciendo que hay que, ya prácticamente nos fuimos de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, y la próxima es la OIT. Y entonces muchas veces nos confundimos. Hay tanta información y mala información que pensamos que estos organismos internacionales no sirven para nada. Pero muy claramente lo dijo Cecilia, no sirven en la medida que no tengamos correlación de fuerza y hacer que esto sea una gestión, sea una definición política. Un convenio es vinculante. ¿Lo pasáseme? La próxima. Bueno, ¿qué es un convenio? Me corro un cachito. Un convenio es algo vinculante, es algo que está escrito, que se trabaja en forma tripartita. El Estado, los trabajadores y los empleadores. Y cuando uno llega a un convenio consensuado, hay mucha pelea atrás y hay mucho trabajo previo. Nosotros con la CTA Autónoma y la CGT
ya presentamos la posición argentina para el próximo convenio químico, que será el año que viene. Entonces, cuando uno llega ahí, sea el compañero que sea, porque acá no es el compañero, sino el trabajo previo, tiene la responsabilidad de responder por esos trabajadores. Después, cuando hable del biológico, que me toque, les voy a contar un par de anécdotas. Entonces, que una vez que está el convenio ratificado, es ley. Acá un convenio ratificado es el 155, donde habla de los servicios de salud y seguridad. Acá hay estudiantes de la diplomatura, lo tienen que saber, y allá también, virtual. Y hablan de las comisiones mixtas, que también son ley. Sin embargo, en muchos países, cuando no hay correlación de fuerza, esto no se implementa. ¿Y cuál es la diferencia de la recomendación? Dijimos que hay un convenio que es vinculante, una vez ratificado es ley. ¿Y cuál es la diferencia con una recomendación? La recomendación es algo técnico, explica cómo se tiene que aplicar. ¿Sí? Bueno, ¿a quiénes se tiene que aplicar? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las herramientas? Es decir, que rellena esa ley para la gestión. ¿Se entiende la diferencia? Una recomendación no es vinculante, pero vinculante quiere decir que no tiene el poder de una ley, exacto. Entonces, en general, cuando se ratifica un convenio que entra al Congreso y se ratifica, también se ratifica la recomendación. Nosotros pensamos que estos dos convenios, tanto el de riesgo biológico como el de nuevas tecnologías y plataformas, cuando seamos gobierno, tienen que pasar rápidamente al Congreso y se tienen que ratificar y tienen que ser ley, porque son no solamente necesarios, sino porque hay baches jurídicos. Lo que nos permite la OIT es estar actualizado. Digo esto porque lo primero que se escucha son burócratas. Esto que decía Cecilia, así son los suizos. Yo siempre digo, nada, no transpiran, no eructan, nada, son híbridos. Nada, son limpitos, ¿viste? Son todos rubiecitos, todos iguales. A ver, pero eso es Suiza. Cuando nosotros vamos, y también vemos, cuando vamos a las discusiones, que hay muy poca discusión en general de las centrales. Y la nuestra se caracteriza por ser, como decía Cecilia, rebelde, disruptora, aplauden, silban, y es lo que tiene que hacer porque vamos como trabajadores. Entonces, para resumir, convenio vinculante cuando se ratifica ley, recomendación apoya esa ley y rellena todo lo que hay que hacer para que esa ley tenga una buena gestión. Bueno, ahora le doy la palabra a un excelente coordinador. Gracias, Lili. Bueno, quiero invitar a la mesa a nuestro enorme compañero Guille Gianivelli. Vamos a... Sí, pero ya nos vamos a todas. Esta capacitación y posterior debate va a tener 3 ejes, por eso lo llamo Guille. En primer lugar, va a hablar nuestro compañero Claudio Marín. Va a exponer acerca de nuevas tecnologías, inteligencia artificial y plataformas digitales. En segundo lugar, va a hablar nuestra compañera Lili Capone sobre el convenio 192 sobre riesgos biológicos en el trabajo. Y el tercer eje es el de, justamente, el del reconocimiento internacional a la lucha contra el asbesto. Nuestro expositor será Guillermo Gianivelli, abogado, lo voy a leer porque son muchos títulos, Guillermo. Abogado laboralista, abogado de los trabajadores, y nuestro abogado. Paso la palabra a Claudio. Bueno, gracias. Bueno,
Muchas gracias. Bueno, la cosa es ceñirse a la consigna, ¿no? Cosa que es muy difícil. Y además es muy amplia, terriblemente amplia. Tito, ¿cuánto hace que tratamos de organizar plataformas? Tito estuvo hace 6, 7 años tratando de ver cómo, a partir de una serie de contactos que teníamos con compañeros que trabajaban en plataforma, tratar de hacer, de sostener una organización ahí en Piedra, ¿no? En Piedra 1100, en CTAT. No sé, ¿cuánto hace? 6 años, fácil 6 años. Fácil 6 años. Y la experiencia que tuvimos es que remamos, pero no logramos, la verdad. No, era una vez que se acercaba uno, lo bloqueaban en la plataforma. Se acercaba uno. Estuvimos un tiempo largo, realmente tratando de ver, buscándole la vuelta para ver de qué forma podíamos generar algún tipo de organización que tuviera carácter permanente. Y llegamos a la conclusión de que así como estábamos, la única manera que teníamos de organizar era si había un núcleo que no trabajara como trabajador de plataforma y que desde ese núcleo tenemos que tratar de organizar al resto de los compañeros y compañeras. Nos encontramos con que, claro, había una contradicción en sí misma. Aquellos que no eran laburantes del sector tenían que ser organizadores de aquellos que sí lo eran, con lo cual tampoco funcionaba, porque nadie organiza nada si no es desde la militancia y nadie organiza lo que no es necesario. Entonces, si vos no tenés necesidad de organizarte, ¿para qué vas a ponerle pasión? Porque en definitiva el elemento que termina venciendo todos los obstáculos de la pasión por la construcción sindical, por la construcción política, por la militancia. Si la persona que estaba ahí no tenía nada que ver con eso, el tema fracasaba. Y fracasó, digamos, ¿no? Y lo sostuvimos un montón de tiempo. Entonces, ¿qué está primero, la gallina o el huevo? Compañeros y compañeros y compañeras. Vos decís que el huevo, puede ser. Es una vieja discusión, pero todo lo que tenga que ver con la aplicación de legislación en carácter de recomendación, en carácter de normativa, en carácter de lo que podamos lograr, tiene que ver y ayuda a una construcción por la base, a una construcción donde podamos organizar compañeros. Lo primero que tiene que haber es que los compañeros de plataforma o cualquier compañero que esté afectado por un cambio tecnológico tenga la aspiración de organizarse. ¿Por qué? Porque el modelo de organización sindical con convenio colectivo de trabajo, con vacaciones, con aguinaldo, con beneficios sociales, con todos los premios, con blanqueo total, etc., tiene que ser un modelo deseable y posible. Y el problema que estamos teniendo es que hoy, ya sea pues se lo considera imposible, ya sea porque resulta muy dificultoso, ya sea porque hay lo que llaman ellos una batalla cultural, ¿no? Lo que ellos llaman una batalla cultural no es una batalla cultural, en realidad es un modelo hegemónico desde el punto de vista ideológico. Está tratando de que ese aspiracional no sea el aspiracional del 60% de los trabajadores de este país que no tienen ni convenio ni representación gremial. Porque estamos en el 60% y por ahí nos quedamos cortos. Las nuevas tecnologías tienen que ver con obvio que tienen que ver, están hechas para ver de qué manera centralmente desorganizan la posibilidad de resistencia y de construcción gremial. Las nuevas tecnologías tienen como eje, aunque aparezca un falso, o valga la redundancia, aparezca un fetichismo alrededor de esto, las nuevas tecnologías están creadas para vencer la resistencia sindical. Y las formas de organización que podamos nosotros llevar hasta el momento, cada uno de los que estamos acá sentados, la mayoría de los gremios que estamos acá sentados, tenemos el modelo de organización industrial, ¿sí? O sea, decimos el establecimiento, la comisión interna, el cuerpo delegado, la asamblea general, etcétera, etcétera. Bueno, ese modelo que es la 23551, hoy también, ¿no? Seguramente Guillermo
hablar al respecto, pero es un modelo que no da cuenta de estas nuevas cuestiones que tienen que ver con las modificaciones en la organización del trabajo que nos plantean los cambios tecnológicos, que son permanentes, por lo menos en la rama de telecomunicaciones, digamos, pero en general yo creo que es así. Se me ocurren un montón de gremios que están terriblemente afectados, tienen carácter absolutamente permanente y cotidiano. O sea, todos los días encontramos una novedad por la cual nos modifican la posibilidad de poder hablar con y reunir y cambiar opiniones con nuestros compañeros. Entonces, tenemos que generar de alguna manera, ver de qué manera, lejos de ir contra la tecnología en sí misma, cosa que lo que estamos acá, yo creo que estamos todos convencidos de que no es el punto, sino ver de qué manera transformamos eso en fortaleza. Y esta aplicación, en forma indiscriminada, de modificaciones organizacionales en los lugares de trabajo, aplicando tecnología, tiene idas y vueltas también por parte de las patronales. Si nos encontramos con que después de la pandemia, durante la pandemia, por una cuestión de necesidad, pero a posteriori por una cuestión de ver de qué manera se desorganizaban centros de trabajo, como pueden ser los call centers, los centros de llamadas, la patronal aplicaba indiscriminadamente la cuestión de la deslocalización y el trabajo en domicilio. Uno decía, sacaba la cuenta, che, esto es bárbaro para la patronal. Esto significa que vos no tenés una sala, no tenés un call center en el centro de llamada. Por un lado, no podés hacer asamblea, no podés organizar, los delegados pierden contacto, nos debilitamos. Pero por otra parte, también al compañero y a la compañera le significan que se ahorra un montón de guita, no tiene que viajar todos los días, puede llevar los pibes al colegio, puede, bueno, un sinfín de cuestiones que configuran la tormenta perfecta para la organización sindical, ¿no? Digo, se me ocurre un call center, hay miles de ejemplos al respecto. Y sin embargo, las empresas empezaron a retroceder. Empezó Google a retroceder, pero la tendencia es mundial. Empezaron a decir, no queremos más la gente en la casa, la queremos ahora presencial. A pesar de que tenemos que pagar edificios, a pesar de que tenemos el inconveniente de la organización gremial, vuelven a joder los delegados. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo con esto? Uno diría, pero esta es la tormenta perfecta, nos liquidaron, ¿no? ¿Por qué no siguen con esto? Y no siguen, están retrocediendo en chancleta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos estamos perdiendo? O sea, en algún momento esto deja de ser, ellos dicen, baja la rentabilidad. Está bajando la rentabilidad. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente no se esfuerza, porque la gente no produce. ¿Por qué? Porque no tienen el ámbito de apriete y de organización del trabajo. Así como a nosotros nos implica la posibilidad de organizar, a ellos les implica la posibilidad de apretar con un aspiracional. Es decir, de introyectar el tema del trabajo y la sobrecarga de trabajo. Porque si hay algo que la tecnología facilita, es la sobrecarga de trabajo. Que facilita, la hace mucho más sencilla, la hace mucho más fácil para la patronal. Lo que antes significaba inversiones gigantescas, hoy la deslocalización de los centros y los sistemas de control han evolucionado de una manera tal que implica no solamente una introyección necesaria o una identificación con los objetivos de la empresa, sino también un nivel de represión mucho más alto. ¿Sí? Lo que antes era el supervisor, que también está organizado y tiene gremio, ¿no? Lo que antes era el supervisor, que vos le decías, déjame de joder, ya está. Bueno, ahora lo tenés a través de un software, ¿verdad? Eso. Entonces, si a nosotros nos conviene o no, nosotros nos conviene la mayor cantidad de compañeros y compañeras en un centro donde podamos hablar. Pero también tenemos que imaginar organizaciones y formas de llegada que tengan que ver con esta nueva organización del trabajo. Y sobre todo que los compañeros puedan introyectar esta cuestión, o sea, hacer suyo, hacer propio, de que tener un convenio colectivo, tener un sindicato y tener normativas
les conviene por la estabilidad laboral y les conviene por el resultado final. Les pongo un solo ejemplo, no me quiero extender porque tengo un tiempo determinado, pero empezamos a organizar sectores. Hoy, en Entel éramos 45.000, hoy debemos ser 120.000 aproximadamente. Ustedes dirán, no, pero pará, si antes tenía que estar tirando cable, sí, fenómeno. Pero se multiplicó. Lo que antes era hablar a través de un teléfono, hoy no tiene nada que ver con nuestra actividad. Ya hablamos de entornos digitales. Ni siquiera hablamos ya de telecomunicaciones, hablamos de entornos digitales. Y esos entornos digitales abarcan cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que no están organizados, ¿sí? Lo que está acá adentro, lo que tenemos acá adentro, ¿en qué gremio está? ¿En cuántos gremios está? La mayor parte de lo que está acá no está en ningún gremio. Ningún gremio. Han logrado eludir la organización gremial, los convenios y la discusión colectiva. ¿Cómo? Aplicando justamente esos sistemas. Nosotros tenemos que ver de qué manera, primero, para estos trabajadores es un aspiracional tener sindicato. Porque mientras no lo sea, estamos en problema. Digo esto como trabajador de plataforma, ¿no? Mientras te digan, no, yo mejor pedaleo que ando bárbaro, estamos en problema, independientemente de cómo quede la normativa, y coincido totalmente con lo que plantea Lili, por supuesto, ¿no? Es deseable. Pero tenemos que lograr que pertenecer a una organización colectiva les remita a cada uno de estos trabajadores un beneficio, y un beneficio inmediato y concreto. No, los huevos ahora, no la gallina. Porque si no, no participa. Si no, no se organiza. Nadie se organiza, salvo nosotros, los que estamos acá. Si no hay un beneficio, digo cuando hablo de millones, ¿no? De si no hay un beneficio inmediato. Eso, digo, por la retaguardia, ¿no? Nosotros sí vamos a estar organizados de cualquier manera siempre, y si no la inventamos. Pero bueno, tenemos que aspirar a eso. Me parece que ese es el punto donde tenemos que poner toda la energía. Para esto es necesaria la unidad, porque si no hay unidad, ya encima que estamos jodidos, si no hay unidad la cagamos. Tenemos que ir por ese lado y ver de qué manera podemos bajar orientaciones de organización concretas y resultados concretos. Digo que a los compañeros de la plataforma nos echen a la mierda, ni bien nos acerquemos, porque poco les va a importar en qué situación está la ley, si no podemos intercambiar algún tipo de organización y de diálogo. Hizo la luz. Bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, gracias, Claudio. Muchas gracias. Ahora va a hablar nuestro compañero, Ise Giannivelli, acerca de qué nos significa, ¿no?, este reconocimiento de la OIT a la CTA de los trabajadores y a nosotros, los trabajadores del ámbito subterráneo. Muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros de Partesuto. Sí, bueno, gracias. Me voy a valer de lo que empezó comentando Lili y lo que continuó de Claudio sobre una especie de introducción de lo que significa la Organización Internacional del Trabajo, que de algún modo, decía Ceci, bueno, son diplomáticos, pero a lo largo del tiempo, y sigo de nuevo la estela que marcaba Lili, se demuestra la importancia que tienen estos ámbitos, estos espacios, que son espacios políticos, Tatea. A pesar de esa sensación que nos da cuando vamos a Ginebra, son espacios políticos. Y son espacios políticos por distintas formas y expresiones. Primero, es un espacio tripartito. Los trabajadores tenemos un lugar, nos sentamos a la par que los empleadores y los gobiernos. Es decir, definimos la política laboral de un modo que se quiere consensuado, ¿no?,
el presidente de esa comisión que hacía referencia, todo el tiempo decía el consenso, el consenso. Es decir, el sentido de encontrar un punto común es a partir de que los tres sectores, y esto habla de un momento histórico muy lejano, estamos hablando del siglo XX, ¿no? La OIT se formó en el año 19, pero lo que explica y sigue explicando, hay una tensión muy interesante entre eso que es el pasado, la conformación de los bloques geopolíticos después de la Segunda Guerra, y demás, ese pasado que está como perdido, como que no lo podemos recuperar, y un presente en donde también se discute si efectivamente vamos a continuar con esa impronta de hacer normas. La OIT hace normas, es decir, de regulación, de una regulación en donde los actores sociales participan para hacer esas normas, o solo mercado. Y sí, esa es la puja en la que está presente hoy y en donde la OIT resiste. Y eso es muy importante. Nosotros tenemos que, ¿qué vamos a decir? Los trabajadores de la Argentina y a través de sus sindicatos, de sus centrales, han estado presentes siempre en OIT. Tienen un rol, un reconocimiento muy importante. Pero ahí se está dando una batalla, se está dando una discusión. Y efectivamente, lo que vinieron a hacer en la Comisión de Regulación de la Economía de Plataformas, desde el trabajo decente, los empresarios, los empleadores y algunos gobiernos, fue que no hubiera norma. La disputa era para que no hubiera convenio. Entonces, una discusión que se dio el año pasado, donde ya se había votado y efectivamente el convenio o la regulación del trabajo en plataformas era a través de convenio y recomendación, pero especialmente convenio por la eficacia jurídica que tiene el convenio. Y esta segunda ronda de discusión, la de este año, era para aprobar el texto de ambos instrumentos. Bueno, todo el tiempo se visualizaba ahí de que los empleadores, y esto es importante también destacarlo, también a ellos les preocupa la subsistencia de este tipo de organizaciones. A los empleadores y a los que encarnan esa suerte de némesis que es gobiernos y empleadores a la vez, paradigmáticamente Estados Unidos. Entonces, ellos desembarcaron en la OIT con sus mejores espadas. Esta vocera de los empleadores, una abogada muy preparada, que es una abogada puesta por las plataformas. Entonces, ellos visualizaron que acá había una discusión importante en la que vinieron a decir, no queremos norma, no va a haber convenio. Hicieron todo lo posible para que no hubiera convenio. ¿Por qué? Porque quieren seguir regulándose con solo mercado. Solo mercado, que el mercado regula la vinculación entre los trabajadores de plataformas y las plataformas. Entonces, primer batalla que se logró efectivamente aprobar un convenio. El convenio 193 es un convenio importantísimo. Claro, todo esto es a veces relativo, ¿no? Uno es importantísimo, uno después lo lee, che, pero solo esto, y solo esto, pero esto. Vuelvo a decir, estamos en un momento de inflexión en donde los empresarios y los gobiernos que están representando a esos empresarios quieren dejar de costado la democracia y por ende las reglas, y sobre todo reglas de estas características, como digo, del tripartito. Entonces, primer señalamiento, la importancia de la OIT. No voy a seguir con el convenio porque eso daría un rato más largo, pero solamente alguna línea, ¿no? El convenio. Claro, el consenso, por eso, pero alguna pequeña línea para seguirla discutiendo luego. Claro, el convenio tiene sus luces, es convenio, pero tiene unas cuantas sombras. ¿Por qué? Porque cuando vieron perdida la batalla de que no hubiera convenio, entonces instalaron de que la regulación puede ser la que adopten los estados. Y esa regulación puede ser de trabajo dependiente o de trabajo independiente, autónomo. Es decir, que los estados van a aplicar el convenio de la manera que ellos decidan respecto de si le van a dar a los trabajadores de plataforma
un vínculo de carácter laboral dependiente y por lo tanto protegido, o un vínculo de trabajo autónomo independiente y por lo tanto sin la protección de la legislación laboral. Imagínense lo que esto significa. Y entonces cuando se iba instalando esta idea, el representante del gobierno argentino, Badulaque, que estaba puesto ahí ni siquiera por el área de trabajo, sino era representante de la Cancillería, y se levantaba la mano y decía, sí, sí, como nosotros, porque sacaba pecho en el sentido de decir, aprobamos en Argentina un régimen. ¿Qué es? Bueno, entonces, el representante argentino decía, como nosotros que aprobamos, como todos sabemos, en la última llamada reforma laboral o de modernización laboral, la ley 27.802, uno de los títulos es un régimen de trabajadores de plataformas no reconocidos como trabajadores, es decir, solo como independientes, como autónomos. Y efectivamente el convenio tiene ambas posibilidades. Ahora, si bien tiene ambas posibilidades, luego tiene derechos y derechos fundamentales para las dos categorías de trabajadores. Y esto es muy importante, muy novedoso. Es decir, empezar a reconocer de que ya la línea del trabajo dependiente no es la línea que define la protección. Que la protección es para todos. Esto es algo que venimos diciendo hace 100 años, ¿no? Es decir, el trabajo dependiente, el trabajo asalariado, fue el régimen que se impuso en aquel siglo XX y que hoy está en discusión con mucha idea de reivindicación de la autonomía. Los trabajadores reivindican la autonomía, los compañeros reivindican. Esto que decía Claudio, ¿por qué no organizamos? Incluso le habíamos puesto hasta nombre, APP, Asociación de Personal de Plataformas, ¿no? Para que coincidiera con, ¿no? con la SAP. Y no lográbamos porque ellos reivindicaban, en el fondo, es un problema de subjetividad. Ahí es donde estamos perdiendo, ¿no? Pero entonces, nuestra discusión era, ¿los traemos para que se sientan trabajadores asalariados, dependientes, o hay que explorar esta idea de esa subjetivación nueva de la importancia de la autonomía? Y entonces, el convenio, así como marco esta dualidad, trabajo autónomo y trabajo dependiente, también capta esta noción y permite mirar más allá de la lógica de dual o esa lógica dilemática entre trabajo dependiente y trabajo autónomo. Entonces, dice, todos, aún los que son autónomos, tienen estos derechos fundamentales. ¿Cuáles derechos fundamentales? Derecho a la libertad sindical, derecho a la negociación colectiva. Imagínense, el reconocimiento a los autónomos de que tienen derecho a negociar colectivamente. Luego se verá cómo se regula eso. Y claro, lo que decía Cecilia, es importante esto, tenemos que regular en donde podamos. No podemos hacerlo en el ámbito nacional, regulemos en las provincias que podamos. Claro que sí podemos hacerlo. Entonces, ahí estamos marcando una diferencia. Y esa diferencia, sin negar, de nuevo, esta subjetivación de los trabajadores que dicen, yo no quiero reconocerme como trabajo dependiente, yo quiero esta autonomía, pero tenés que tener sindicato. Y tenés el derecho a tener sindicato, y tenés derecho a negociar colectivamente, y tenés los derechos fundamentales a no ser discriminado. Y además de todo, fíjense, que si se va a extinguir la relación, esto yo en términos de las aplicaciones es desengancharte, desconectarte, si te van a desconectar, el titular de la plataforma tiene que dar motivos de por qué lo hace. Motivar por qué va a hacerle perder el empleo, que de eso se trata. Aún en ese grado de autonomía, si total hoy, no importa, me vuelvo a conectar el mes que viene. Capaz que el mes que viene, por alguna razón, que puede haber sido seguramente que se estaba organizando sindicalmente, porque lo que decía Claudio, ¿cuándo fue que nos impidió seguir con la idea del sindicato? Cuando nos despidieron, cuando nos desengancharon, desconectaron a el que era el secretario general, Rojas. Hay un juicio todavía tramitando por ahí
pidiendo la recuperación de Rojas. Rojas, por supuesto, ni nadie sabe dónde está, fue otra cosa. Después vino una compañera. Por lo tanto, derecho a que no te puedan despedir sin causa. Esto es una revolución para el derecho argentino, que como ustedes saben, cualquier empleador llega a la fábrica y dice, no vengas más, fuera, ¿no? Hay que motivar. Y sobre todo, no puede discriminarse al momento de decidir si continúa o no continúa con la posibilidad de estar conectado y por lo tanto vinculado con la plataforma. Bueno, algunas pequeñas cuestiones del convenio para seguir desarrollando. Claro, el gobierno argentino, ¿qué va a decir? Este gobierno no va a ratificar. Y además va a decir, nosotros tenemos el régimen en consonancia con el convenio 193. Bueno, no es así, está en consonancia de modo estructural, pero no en cuanto a los derechos que el propio convenio reconoce. Un dato más para seguir mirando y pensando esta idea de qué hacemos con las organizaciones internacionales y qué hacemos con el reparto del mundo. Los que definieron finalmente en esta puja entre no regular y regular fueron los gobiernos. ¿Y saben quién cambió la lógica para que efectivamente los gobiernos en una parte importante definieran acompañar? China. Es decir, que China, al que nosotros vemos como aquel país que no quiere ningún tipo de regulación, que es mercado, puro mercado, por supuesto centralizado, por supuesto controlado y establecido desde el propio aparato del Estado, fue el que empezó. China el año pasado no quería convenio. ¿Qué año? Dijo sí, vamos a definir por convenio, y acompañó entonces a algunos de los países, sobre todo los mejores gobiernos que estuvieron presentes e impulsaron y dieron las mejores discusiones, el gobierno de México y el gobierno de Uruguay, Brasil menos, aunque parezca mentira, menos. Pero, bueno, nada, finalmente se logró ese consenso en función de, decía Lili, correlación de fuerzas. Ahí hay una correlación de fuerzas pequeñita que reproduce una correlación de fuerzas mayor, que se discuten otras cosas. Estados Unidos, Trump dijo, me voy de la OIT, es el que más aporta y el que más debe. Todavía está. El de acá va a ser lo que haga Trump. Para nosotros sigue siendo muy importante, una caja de resonancia muy importante por esto, ¿no? Y Argentina estuvo en la Comisión de Normas, que es una especie de tribunal, en donde, lo digo muy metafóricamente, por eso tribunal, pero una especie de tribunal en donde se somete a juzgamiento a las políticas de los gobiernos, Y Argentina se la sometió respecto del cumplimiento de los convenios de organización de la Administración del Trabajo. Convenio 150, el 81, es muy importante, claro que sí, porque estaba justamente en discusión lo que más la política o la contrapolítica más clara de este gobierno, que es desmantelar las autoridades administrativas de trabajo, sobre todo la federal, y por supuesto no las provinciales, en donde no lo pueden hacer, pero sí, todos saben lo que se ha convertido hoy el degradado Ministerio de Trabajo, nuestra Secretaría de Trabajo federal. Sí, claro, obvio. Hola. No, digo para aportar a lo que trae Guillermo, fue tan grave o es tan grave el proceso de desmantelamiento del Estado Nacional y la falta de cumplimiento de funciones inspectivas, el ejercicio de la policía del trabajo, que incluso afecta a las jurisdicciones. Y hubo una demanda muy puntual respecto al no funcionamiento del Consejo Federal del Trabajo, que es una instancia donde vamos las provincias a plantear, en definitiva, cómo ejecutar políticas. Bueno, no funciona el CFT. Lo hicieron funcionar a raíz de esta denuncia la semana pasada, que fue otro golpe
fuerte, pudimos articular la provincia de Buenos Aires con La Pampa, con La Rioja, Formosa, me quiero acordar, Tierra del Fuego, hay una más que Santiago del Estero, nosotros, y logramos un nivel de manifestación a Julio Cordero en persona, las provincias de Neuquén, Misiones, hasta Entre Ríos. O sea, lo que están haciendo es muy grave y ratifico esto que dice Guillermo, lo importante que es el paraguas del OIT, que promueve derechos protectorios y le impone a los gobiernos nacionales atender esos marcos. Así que si nosotros no tuviéramos la OIT, esto sería mucho más catastrófico. Está muy bien tu aporte, porque efectivamente nosotros siempre dudamos, ¿no? Es ambivalente como tantas instituciones, ¿no? Pero es una institución, ¿no? Y la idea de recuperar la institucionalidad en estos momentos, y es efectivamente dos instituciones importantísimas. El Consejo Federal, que lo desactivaron, como vos bien decís, o el Consejo de Salario Mínimo, en el cual un compañero está desempleado, porque él es el representante. Le estamos pagando por una vez por año. ¿Cuánto de este año? Como Adán en el Día del Padre, esto. No, no, pará. Y cuando vamos es lo mismo que no vayamos. Claro, es nada. Es vergonzoso. No funciona. Cero. No hay discusión ninguna. Bueno, ahí hay entonces, digo, esta discusión de la importancia o no de estos ámbitos, lo que creo que está comprobado que para nosotros, para Argentina, en cada momento de reflujo, en cada momento donde viene la derecha, intenta desmantelar, intenta incumplir, intenta degradar las instituciones, la importancia que tiene. Bueno, y ahora sí, ya tomé un rato largo de una introducción, y ahora voy a lo que me pidieron, que era comentar efectivamente el pronunciamiento de OIT respecto de lo que yo llamo la lucha del subte, de los trabajadores y trabajadoras del subte por su salud. Y esto tiene mucha relevancia. Ahora, claro, nos pasa que a veces nosotros mismos no asumimos la importancia que tienen los hechos que motivamos, ¿no? Esta es una resolución del Consejo de Administración de OIT de junio de este año, y no le hemos dado la difusión suficiente, no le hemos dado la importancia que tiene, creo yo. Por ahí Juan me desmiente, pero me parece que como tantas veces hay... Chavo, me plego. Tengo que volver al gremio. Muchas gracias, compañero, por la Gracias, Claudio Marina. Entonces, digo, revalorizar las luchas y sobre todo los logros. Este es un logro, efectivamente. Explico algunas líneas solamente de cómo funciona en este aspecto la OIT y por qué tiene entonces esto relevancia. Lili nos explicó la parte normativa, convenios y recomendaciones. Bueno, después de que un gobierno ratifica un convenio, que lo hace exigible a nivel interno, pero también asume obligaciones de carácter internacional, tiene que dar cuenta con cómo cumple ese convenio. Y sobre todo, tiene que dar cuenta cuando no lo cumple. Entonces se arbitra un mecanismo de denuncia, de queja, en el caso en materia de otros convenios distintos a los convenios de la libertad sindical, es lo que se llama reclamaciones del artículo 24 de la Constitución de la OIT, una especie de denuncia que tramita por un procedimiento particular en la propia OIT, y eso efectivamente es lo que hizo la GTSIP al iniciar este procedimiento. Algunas líneas de
contexto o de explicación de por qué suceden estas cosas, que también es importante. La lucha de los compañeros y compañeras del subte con relación al asbesto, como señaló Juan, empezó en el 2018 y se empezaron a hacer tantísimas cosas. ¿Por qué? Porque la capacidad de este sindicato de instar y de reclamar y de someter las cuestiones es evidente. Ahora, entre las tantísimas cosas que hicimos, algunas podemos repasar rápidamente, pero quizás no tengamos tiempo hoy, pero las tantísimas cosas fue esta queja ante la OIT. ¿Y por qué sucedió? A ver si a ustedes se les ocurre por qué se nos ocurrió, o lo más importante, a partir de quién se nos ocurrió hacer esto. Bueno, ya no está ahí mencionado Beto, pero por supuesto fue Beto. Beto, su cabeza bullía y sobre todo todas las mañanas, y nos llamaba, a muchos de los que estamos acá, nos llamaba, a mí particularmente casi día por medio. Y siempre era, o se le ocurría algo, o te forzaba a que se te ocurra algo. ¿Qué más podemos hacer? Era su frase. ¿Qué más se puede hacer? Nunca se contentaba. Nunca estaba satisfecho. Nunca le parecía que habíamos cumplido. Siempre faltaba algo y nos ponía a nosotros a cubrir eso que faltaba. Por supuesto, a los compañeros delegados, compañeras delegadas, a los compañeros de la comisión directiva, pero también a nosotros, los abogados, los que participamos en el área de salud, ni hablar. Entonces, entre esas mañanas en donde bullía su cabeza y nos pedía qué más podemos hacer, digo, mira, sí, podemos efectivamente ir a la OIT. ¿Por qué? Porque efectivamente la Argentina tiene convenios ratificados por los cuales tiene que dar razón de por qué cumple o no cumple en la propia Organización Internacional del Trabajo, convenios ratificados vinculados efectivamente con el asbesto, es decir, con el cáncer profesional o con la salud y la seguridad de los trabajadores. Y entonces, nada, yo sabía que nosotros hicimos muchas quejas en materia de libertad sindical, ¿no? Con la CTA en su fundación, en su desarrollo, esa lucha por la libertad sindical, que tenía que ver con los convenios 87 y 98. Estábamos muy entrenados a eso y tuvimos muchos resultados. Muchos. Es otra historia a contar. Pero buena parte de la protección que hoy tienen los trabajadores y trabajadoras en materia de ejercicio de la acción sindical en nuestro país se debe a aquella lucha que empezó siendo como denuncias de CTA ante la OIT. La protección de los delegados, la protección de los sindicatos, sindicato, que no tiene personalidad gremial. Bueno, todo eso salió de aquella historia. Pero teníamos menos experiencia en este tipo de quejas distintas, no para los convenios 87 y 98, sino para estos convenios que no son los de la libertad sindical. Entonces, bueno, miramos con detalle, estudiamos y fuimos por la regulación. Claro, ¿qué dijimos ahí? Dijimos o contamos la lucha que se venía desarrollando. Esto lo presentamos en el 2023, creo, 24, 23, con lo cual ya veníamos por una lucha previa y con resultados previos también. Y entonces quizás después podemos valorar o debatir un poco más sobre la importancia que tiene, pero de nuevo, era como decir, saquemos de nuestros propios ámbitos, la Comisión de Asbesto, el amparo, las acciones sindicales, retención de tareas, la vigilancia en el hospital británico, las auditorías. Saquémoslos de ahí, no lo saquemos, lo mantenemos ahí, pero también llevemos lo otro lado. Y entonces fuimos a la OIT. El procedimiento de reclamación del artículo 24 sucede de este modo. Lo primero es que le proponen al gobierno, que está siendo denunciado, a que, y a las partes, en este caso los denunciantes, a que hagamos una instancia de conciliación para resolverlo internamente, que es una buena medida, está bien, hay que intentarlo. Y
de nuevo fuimos a una audiencia ahí convocada por la Secretaría de Trabajo, esta infame Secretaría de Trabajo con estos infames funcionarios, en donde todavía había un viejo funcionario del área de internacionales que, por supuesto, también se encargaron de echarlo. Y fuimos con Beto, con Pancho, no sé si Juan Pablo vino, parece que no, allá en Alem, y en donde vinieron los del área de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, diciendo que ellos estaban haciendo todo bien, por supuesto, y que no era necesaria ninguna conciliación ni nada, porque hicieron tantas inspecciones, porque están midiendo el aire y el aire da menos que las concentraciones máximas permisibles, y que están las instancias de auditoría. Bueno, nos levantamos, no fuimos como se imaginan, lo hizo Beto, no solía hacerlo y como todos reivindicamos que lo hiciera, y terminó la instancia de conciliación. Luego se forma un comité tripartito, y ese comité es el que le eleva el informe al Consejo de Administración de la OIT, que es la máxima instancia, la máxima autoridad, está el director general, pero luego la instancia de participación de gobiernos, trabajadores y empleadores, y ahí se aprobó en junio de este año ese informe que le elevaron el comité, los miembros que integraron el comité. Bueno, ¿qué dice? ¿No? Pues yo hago demasiada introducción. Aclaro lo siguiente: la queja por la reclamación la hicimos la GTSIP, pero sobre todo, y esto es muy importante, sobre todo en el ámbito de OIT, acompañada o como parte de la queja por la CTA. La CTAT es una de las, junto con la GTSIP, denunciantes. Y eso es muy importante porque, si bien cualquier sindicato de cualquier país miembro de la OIT podría presentarla, siempre tiene un peso distinto cuando es acompañada por una central, y sobre todo, debo decirlo, porque nosotros nos sentimos parte de eso, de las centrales, la CTA, o en sus dos versiones, porque reconoce la OIT, la oficina, que son los funcionarios, reconocen que hemos tenido una militancia muy consecuente en la participación en esa organización. Bueno, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo importante acá? Y que va a retomar seguramente, no, Lili va a hablar de otro tema, pero obviamente tiene que ver con lo que venimos insistiendo en la importancia de las normas de OIT. Nosotros denunciamos el incumplimiento del gobierno argentino respecto al convenio 81, es el convenio de inspección del trabajo, el convenio 139 de cáncer profesional, y el convenio 155 de los servicios de salud y seguridad en el trabajo. Y el comité y luego el Consejo de Administración nos dan la razón respecto del incumplimiento en relación a esos convenios. Las dos cuestiones más importantes, pensando cuánto acoto el comentario sobre el informe. Las dos cuestiones más importantes. La primera, y esto tiene que ver con interrelacionar los ámbitos de las luchas. Como siempre decimos, la primera lucha es la que se da en los lugares de trabajo. Esa es la que vale. Luego se acompaña con otras instancias institucionales. Las denuncias que nosotros hacemos en la Secretaría de Trabajo, que dio motivo, entre otras cosas, a conformar esa comisión de aspectos, que fue un ámbito institucional en donde se plantearon, donde nos tuvieron que escuchar, donde se visibilizó, donde tuvieron que dar respuesta, tuvieron que hacer cosas. Ese es uno de los ámbitos institucionales. Pero luego lo releva el informe. Otro ámbito fue el ámbito del Poder Judicial. Y ahí el informe dice, bueno, hubo una decisión judicial, un amparo ambiental, en donde la justicia, en primera y segunda instancia, le dijo al gobierno de la ciudad autónoma, le dijo al concesionario del subte, le dijo a ESBASE, tienen que desabastizar el subte. Y eso es importante en términos que le da un peso a la decisión, en este caso de la OIT,
porque está afirmado en estas instancias institucionales previas. Entonces, empiezan a confluir y se fortalece una con otra. Entre las cosas que vamos a intentar hacer a partir de esta decisión, este pronunciamiento de la OIT, es presentarlo esto en el amparo. Entonces, es esta doble vía de el que emitió una resolución se ve acompañado, reconfortado, fortalecido por otra instancia. Entonces, la jueza va a ver ahora, no es solo que se me ocurrió a mí. Ahora, además, la Organización Internacional del Trabajo, imagínense el peso que eso tiene para ir y llevárselo y decir, lo que usted resolvió está ahora confirmado por esta organización. Entonces, aparece recogida esta instancia, como también la Comisión de Asbestos, como también las discusiones que tuvieron lugar ahí, pero sobre todo, y acá me parece que es lo importante, ahora les comento el resultado final, pero los dos ejes centrales de lo que resuelve la OIT son, uno, hay que desabastizar totalmente el subte. Total. Para que se tenga más contundencia, que no sean mis palabras, vamos a... En tales circunstancias, el comité, dice el parágrafo 34 de este pronunciamiento, el comité pide al gobierno que dé seguimiento a las numerosas medidas adoptadas desde que se constató la presencia de asbesto con el fin de garantizar la completa desabestización en el subterráneo y el premetro de la ciudad de Buenos Aires. No hay duda, no es que puedo sacar un poquito y no. No. Tiene que ser una política concreta, definitiva, radical para eliminar todo signo de... Porque entre las medidas que dice que efectivamente el gobierno, como su defensa, presentó, dijo, bueno, hicimos inspecciones. Sí, claro, hicimos inspecciones. Dice el gobierno de la ciudad, ve que estamos haciendo algo. Sí, hiciste inspecciones en donde constataste que hay asbesto, ¿no? O dice, hicimos auditorías, o incluimos en el RAR, o hicimos la vigilancia médica. Pero todo eso no alcanza si no se elimina el contaminante en el ámbito del trabajo. Entonces, primera cuestión importante, estoy tratando de resumir, desabestización total. Y segundo, muy importante, y en esto, porque claramente si nosotros aprendimos algo de asbesto, digo yo en términos personales, pero lo proyecto en nuestro ámbito colectivo, nuestro espacio, nuestra querida Secretaría de Salud, ahí está ahí, que nos reunimos tantas veces, y me asiente. Si aprendimos algo, aprendimos de nuestra maestra Lili. Nuestra maestra nos enseñó, claro, y digo porque esto es muy importante, ¿no? Nosotros no acostumbramos, así como empecé diciendo, no valorizamos estos logros, tampoco valorizamos adecuadamente a nuestros compañeros y compañeras, que en este caso son nuestros profesionales. Entonces, a mí ahora voy a nombrarla a la doctora Lilian Capone, porque Lilian miren, en las peleas, en este tipo de peleas, nosotros damos todas estas peleas todo el tiempo. Peleas de la paritaria, peleas por la salud. Muy importante, quiénes son las voces que expresan el saber de los trabajadores y trabajadoras. La autoridad. ¿Saben cómo cambia el valor que tiene cuando vamos con esa voz de autoridad? Y entonces cuando nosotros emprendimos esta pelea, digo, nosotros soy una partecita que fui acompañando, los compañeros llevaron esta pelea, iban con la sabiduría de que lo que decían era así, porque se los había enseñado Lili. Y la empresa, o en este caso MOVA,
antes Metrovías, el gobierno de la ciudad, tenía que escuchar la voz de la autoridad, de la sabiduría de nuestra compañera. Y siempre los trabajadores tenemos los mejores, siempre tenemos los mejores. Claro, porque hay una disputa de saberes también. Y yo vi como cuando hablaba Lili, se bajaban la cabeza, se terminaba la discusión. Entonces, esta es solo una introducción para decir lo que ahora importa desde el punto de vista del pronunciamiento de OIT, es que una de las cosas más importantes que se lograron tiene que ver con la vigilancia de la salud de nuestros compañeros. Eso que sucede habitualmente en el hospital británico. Y claro, ir a esas, ¿cómo se llaman? Exámenes, ¿no? O consultas, auditoría. Ir los compañeros con Lili, también con otros compañeros profesionales médicos de la asociación, hace la diferencia. ¿Y qué dice el pronunciamiento respecto de esto? Justamente a lo que diga. Dice: cuando el gobierno habla justamente de que está este sistema de vigilancia, una brevísima disquisición, que ya ustedes ya están aburriéndose de que haga tantas minucias. Cuando la OIT quiere resaltar algo, resaltar es darle importancia. En el ámbito diplomático esto se usa mucho, pone en negrita. En negrita. Es decir, esto que les estoy diciendo es lo más importante. Tiene que ver a veces con nuestra falta de atención, cada vez más notoria, de decir, bueno, no tenemos ganas de leer demasiado. Entonces, le pone el foco grande. Esto que les voy a leer está en negrita. En tal contexto, el comité pide al gobierno que continúe proporcionando a los trabajadores los exámenes médicos o los exámenes o investigaciones de orden biológico o de otro tipo durante el empleo o después del mismo. Lo que hemos venido reclamando por los compañeros que se iban del subte, se jubilaban y decían, bueno, ¿y ahora quién los cuida? ¿Ahora quién los cuida? El gobierno está obligado a seguirlos cuidando, ¿hasta cuándo? Y nos va a decir cuánto tiempo deberían estar sometidos a vigilancia médica toda la vida, ¿no? Por lo tanto, el comité obliga al gobierno argentino a mantener esa vigilancia, esos, decía, exámenes que sean necesarios para evaluar la exposición o el estado de su salud en relación con el asbesto, de conformidad con el artículo 5 del convenio 139, en el que mencionaba convenio del cáncer profesional. Si ustedes me preguntan a esta altura, ¿esto es importante? Esto no importa. ¿Esto tiene un peso? Tiene un peso. Tiene un peso simbólico, político, institucional, obviamente gremial, pero luego tiene un peso en términos de lo que podemos seguir haciendo con él. Y eso que se puede seguir haciendo en relación a este pronunciamiento tiene que ver con cosas que se van a hacer en OIT y las cosas que decidamos colectivamente, cómo nos apropiamos de esto para desarrollarlo en otros ámbitos. Al menos en OIT, que es por lo que voy a concluir, y luego, si quieren, debatimos qué otras cosas se pueden hacer. El informe el pronunciamiento determina dos cosas. Primero, que el gobierno argentino tiene que hacer una memoria específica sobre el cumplimiento de las obligaciones vinculadas con el convenio 139 del cáncer profesional en relación al asbesto y en particular a los trabajadores del subte en el mes de septiembre de este año. Fíjense cómo funcionan los tiempos de OIT, ¿no? Como con los tiempos de la justicia. Hace poco, otra discusión vinculada con ámbitos internacionales. Hicimos una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la reforma laboral. También es una instancia, bueno, ¿cuándo se va a expedir la comisión? Dentro de 10 años se llega a la Corte. La OIT le dijo, en junio aprueba el pronunciamiento y le dice al gobierno argentino, en septiembre de este año tiene que hacer una memoria. Una memoria es una forma de eso de someterse al banquillo. En vez
primero van las memorias, después el informe de la comisión de expertos y después a la comisión de normas, donde este es el paso previo. Por lo tanto, tiene que informar cómo cumple o cómo hace lo que no hace. Primera cuestión. Eso a su vez permite que los querellantes, en este caso la CTA y la GTC, pueden comentar la memoria. Tenemos una instancia de revisión. Va a decir, el gobierno de la ciudad, seguimos haciendo inspecciones. Bien. ¿Y qué? ¿Sacaste el asbesto? No. Lo vamos a decir, de esas inspecciones se deduce que hay tantos lugares que donde permanece el asbesto. Las inspecciones que ustedes mismos hicieron. Primera cuestión. Segundo, va a decir, bueno, sí, continúo con la vigilancia médica. Bueno, pero no solo la vigilancia, no solo de los trabajadores, sino de todos los que están expuestos al asbesto. Entonces empezamos la discusión. El RAR sí, el RAR no, quiénes sí, quiénes no. Claro. ¿Cuánto tiempo van a tardar para hacerlo? Así que vamos a tener esa instancia de contestar lo que diga el gobierno que cumple. Nosotros vamos a decir, no cumple por esto, por esto. Y eso va después a la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que es el principal órgano de verificación del cumplimiento de las normas de OIT, que hace un informe anual que se aprueba por el Consejo de Administración y que es la base de lo que se somete a la conferencia. Por lo tanto, la Comisión de Expertos en noviembre, que es su reunión, va a tener que examinar lo que dijo el gobierno argentino y lo que dijimos nosotros respecto de lo que hace el gobierno argentino en materia de desabestización total del subte y el Premet. Primera cuestión. Segunda, que va a estar obligado a partir de ahora, cada vez que tenga que hacer un cumplimiento de las memorias, ¿no?, que tienen un ritmo y unos plazos de cada memoria respecto de cada convenio, va a tener que explicar en los convenios, sobre todo en el 81 y en el 155, cómo está cumpliendo con esos convenios en relación a todos los trabajadores y trabajadoras del país y en relación a los trabajadores y trabajadoras del subte respecto de la desabestización completa, total, a la que está obligado. Por lo tanto, una primera instancia de control en septiembre de este año, luego en noviembre, comisión de expertos, luego el año que viene, vamos a tener que ir de nuevo. Vamos a ir. Sobre todo si aplaudimos y cantamos la marcha, vamos a ir. Por lo tanto, esa instancia, y luego siempre la Argentina, cada vez que, hasta que pueda decir que sacó completamente el asbesto del subte, va a tener que explicar qué es lo que está haciendo a partir de este pronunciamiento del comité y aprobado por el Consejo de Administración. Bueno, yo hasta ahí llego, pero por supuesto es para apropiárselo y para seguir discutiendo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Guille. Una cosa, lo primero que planteaste en la mesa, esto de que por qué no se sabe o por qué no se comunica, es realmente un escollo que nos interpela todavía. No sé si está relacionado justamente porque es un cancerígeno. Los que hemos ido a militar desde el principio sabemos que atravesar esa masa, ¿no?, esa resistencia, cuando uno le habla de esto a un compañero o una compañera, en general es diferente. No es que estamos hablando de un resfrío o de algo que se puede curar con facilidad. Probablemente, lo propongo ahora para el debate también, porque estas cosas no se comunican por ahí como uno pretende, ¿no?, que está en el día a día. Y segundo, así como se ha reivindicado la enorme tarea de los compañeros profesionales que nos acompañan, también quiero reivindicar a las compañeras y los compañeros que hicieron la retención y que aún hoy, con todo y todo, porque no quedan muchos, pero todavía tenemos un grupo de compañeros que siguen resistiendo y siguen haciendo retención de tareas contra este contaminante. Nada más. Le cedo la palabra a nuestra compañera Lili Capone, que va a hablar acerca del convenio 192 de OIT sobre riesgos biológicos en el trabajo. Bueno. Ven. 7.
el micrófono, ¿no? O no, si no, Ay, qué pasó este. lo apagamos si no hace ruido. Para. Bueno, ahora presentamos el convenio 192. Antes de avanzar en el convenio, yo quiero contar que somos varios los profesionales que hemos trabajado y que especial los compañeros nos han enseñado. Uno puede saber mucho, pero si no hay correlación de fuerzas, si no está, digamos, los compañeros organizados, es difícil que eso prospere. Quiero nombrar al compañero Vaca, un compañerazo que nos ayudó un montón. Carlos Vaca, al compañero Hernán Rubio y al doctor Ariel Rossi, que con él todos los lunes nos encontramos. Con él todos los lunes nos encontramos virtual para lo que decía Guillermo. Todos los lunes vemos todas las radiografías de los compañeros. Todos los lunes de 12 a 1:30. Y hay compañeros que esta vigilancia ya la tuvo 3, 4, 5 años y seguimos encontrando patología, porque esto que decía Guille es muy importante. La patología cancerígena se llama periodo de latencia, puede aparecer 30, 40, 50, 60 años después, por eso es de por vida. Bueno, convenio 192. ¿Cómo trabajamos esto? Digo, trabajamos porque se trabaja el año anterior. Nosotros fuimos el año pasado, yo tuve la oportunidad de estar allá. Es muy fuerte porque tienen otra lógica y la peleamos. Y ahora les voy a contar por qué. Pero así como este año estamos trabajando el convenio químico, el material químico para que el convenio del año que viene, siempre es el año anterior. Y se trabajan las 3 centrales. La próxima, el convenio biológico, ¿por qué se empezó? ¿Por qué la UIT empezó a tener una mirada con el tema de lo biológico? Por la pandemia. Digamos, la pandemia puso en el tapete y el cambio climático. Cambio climático, por ejemplo, acá tengo uno de los expertos, Martín Fioretti de SUTEBA. El dengue era solamente en América Central y el norte de Brasil. Hoy hay dengue hasta Bahía Blanca. Es decir, que a medida que va cambiando, ¿no es cierto?, hay más lluvias, hay más agua estancada, hay más mosquitos, hay más dengue. Digo esto porque ahí es cuando la OIT comienza a tener dificultades. Entonces, empezó hablando de peligro biológico, no de riesgo. Son 2 cosas diferentes. Es decir, que en esta presentación del convenio ya marca una situación de responsabilidad tanto de los empresarios, del Estado y los trabajadores, que hay que se tienen que involucrar cuando hay estas cuestiones biológicas. La próxima. Y acá es muy interesante porque tienen que empezar a actualizarse. El riesgo biológico no es solamente el bichito. Hay otras cosas. Por ejemplo, las toxinas derivadas de esos bichitos. Y esto que es muy importante, organismos modificados genéticamente. Eso también es algo que ocurre ahora, no está ocurriendo hace 20 años atrás. Entonces, además de los agentes patógenos, que es la primera línea, tenemos las toxinas, la modificación genética y los alergenos. Esto que parece una pavada fue peleado por los empresarios. Vos lo discutís en un ámbito, trabajadores, y cuando vas al plenario general, los trabajadores exponen esto y los empresarios se niegan rotundamente. La representación argentina del gobierno y de empresarios fue realmente patética. Todo primero hablaba Estados Unidos, después hablaba Argentina. Tal es así que hubo momentos que los empresarios argentinos sentían vergüenza. Esto lo vi yo en el plenario. La próxima. Y esto es muy importante porque habla del entorno del trabajo.
y no del lugar. Y entonces, si yo hablo del entorno, por ejemplo, un guardia de subte, en la concepción anterior no tiene riesgo biológico. Si hablo de puesto de trabajo, el puesto de trabajo del guardia de subte, del guarda o del boletero, puede estar con la otra gente, pero no tiene una relación. Sí, un trabajador de la salud, un docente, tampoco tiene per se un riesgo biológico en su puesto de trabajo. Y así sucesivamente, un compañero de la construcción. Digo esto porque cuando se ratifique, los compañeros van a poder, tienen derechos. Se entiende esto, ¿no? Una vez que sea ley, tiene derecho. Entonces habla del entorno de trabajo. Esto es fundamental. Y otra cosa que es importante, después esto les queda, porque si no es medio envolante, las medidas de precaución. Si hay un lugar donde hay una epidemia, nosotros ya tenemos que estar en alerta. Por eso es importante la OMS. Ahora hay un problema muy serio en África relacionado con el ébola. ¿Quién se entera? Nadie. Si uno no está metido en ese métier, nadie se entera del ébola. Llega a venir el ébola acá con el grado de desnutrición que hay, compañero y compañera, es gravísimo. ¿Qué pasó con el famoso crucero que se fue con el tema del hantavirus? Fue una vergüenza la actitud que tuvo la Argentina. Tal es así, quien salva de esta epidemia dentro de los cruceros son los expertos de la OMS. Es decir, que en definitiva tuvimos que pedirle, digamos, el saber de la OMS. Por eso hablamos de precaución. La próxima, perdón, espera. Y ahí hay una cosa, incorporación explícita del impacto del cambio climático y los factores ambientales. Esto es novedoso. Y esto es novedoso. Es decir, que los cambios climáticos dan daños a la salud. Nosotros con un convenio que tuvimos con la OIT, CTA, que fuimos recorriendo algunas partes del país con Martín y otra compañera, Silvia Franco, que es la secretaria de Medio Ambiente de la CTA, y veíamos que los compañeros hablaban de la deforestación, pues todo tiene que ver con todo. ¿Por qué hacen deforestación? Para vender más baratas las tierras, para poner, ¿qué? Construcción, empresas inmobiliarias. Nosotros estábamos dando el convenio de riesgo biológico en Santa Fe y veíamos la humareda, ¿te acordás? De enfrente, porque cada tanto hacen la quema a propósito, como ocurre en el sur también. Y una vez que construyen, lo hacen arriba de los humedales. Todo tiene que ver con todo, el Nordelta, todo tiene que ver con todo. Por eso esto es importante, porque cuando empiezan a haber epidemias o brotes de patología, ojo, que ahora no hay seguimiento. No hay seguimiento en nuestro país en este momento. Hay muy poco seguimiento de estas enfermedades. Entonces estamos muy complicados. Porque si vos no lo tenés en agenda y no haces la vigilancia epidemiológica y no haces seguimiento, es lo que pasa, volviendo al tema del subte, lo que hacemos nosotros todos los lunes. Está en agenda, entran los compañeros con su radiografía, ves la radiografía, comparás con la radiografía de años atrás, ¿me explico? Y ahí vas viendo y eso se llama vigilancia epidemiológica. Y ahí te encontrás con muchas cuestiones. Porque si bien no siguen expuestos al amianto, porque se retiran de la exposición, no siempre es completa la retirada del amianto, por lo tanto, sigue en algún lugar, puede haber exposición, pero lo más importante de esto es que vos al hacer vigilancia epidemiológica, cubrís el periodo de latencia. ¿Me explico? Entonces, en el periodo de latencia, lamentablemente, encontramos otro compañero con un problema oncológico serio y antes no lo tenía. Por eso es importante el trabajo que se está haciendo. La próxima. Entonces, el convenio obliga a los estados a identificar los sectores económicos, ocupaciones y situaciones de trabajo que comporten un riesgo elevado de exposición. Nosotros peleamos la palabra elevado. Tiene que ser un riesgo de exposición, no importa si es elevado o no. El riesgo no tiene que estar, pero perdimos. Esto es así, vas discutiendo, esto es como jugar al póker. Pero por lo menos está la frase. Y entonces habla
No, porque antes era solo trabajadores de la salud. Ahora metimos gestión de residuos, transporte, servicios de emergencia y otros sectores esenciales, como vamos a ver. Sigamos, también peleamos lo esencial. Para ellos esencial tiene un nombre, para nosotros esencial tiene otro, como es la reforma laboral, que no te permite hacer paro. Por ejemplo, los docentes tienen que tener el 70% de la actividad. También perdimos el tema de género y diversidad. Hablaron de binario, ganó la India, Estados Unidos, todo África, todos estaban en contra. Obviamente Argentina, tarado, ni hablar. Hablábamos nosotros de que no puede haber binario. Seguimos, avante. Así se están todos cansados. Y esto también fue discutido, porque el convenio dice a quién vamos a cuidar más, a las embarazadas, a los más viejos, ¿no? A los que tienen trastornos de salud, a los inmunodeprimidos, obvio, pero pudimos meter los trabajadores que necesitan debido a su situación social. Hoy en día en Argentina hay muchos trabajadores con situación social realmente desastrosa, con lo cual tienen que estar incluidos con esta mirada. No es poca cosa. Y también a los trabajadores migrantes, porque ahora estamos todos xenófobos, todo nos molesta. O sea, todos tenemos sangre italiana, árabe, española, francesa o lo que sea, pero hay le van a cobrar a los extranjeros, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está muy fuerte también en Europa. La próxima, esto que Marquina fue una guerra campal, pero se pudo poner. No pudimos ponerlo de los comités mixtos, no lo aceptaron, pero como estaba en otro convenio, dijimos, bueno, aparte si decís o no decís, ganan los otros, chito, ¿no? Pero habla de órganos participativos, pero no como comité mixto en los lugares de trabajo. La próxima, ya vamos terminando. Habla de la información, que tiene que ser accesible, comprensible y adecuada para todos los trabajadores, porque hay muchos trabajadores. No pensemos solo nosotros, ahí tenés África, tenés Asia, Oceanía, muchos trabajadores inclusive analfabetos, con lo cual las etiquetas tienen que ser comprensibles o con gráficos o signos. Y toda información que dé el trabajador, ¿sí?, tiene que estar garantizada en un cono de absoluto resguardo legal, porque muchas veces el trabajador que denuncia es el primero despedido. La próxima. ¿Qué dice la recomendación? Habla de los sistemas, lo que decía Guille, los sistemas de vigilancia médica. Y obviamente cuando vos haces una vigilancia médica ya es una prevención secundaria, porque ya están expuestos al riesgo, ¿sí? Vos tenés una prevención primaria, que es eliminar el riesgo. La secundaria es estudiar a esos compañeros y detectar daños precoces a la salud. Y la terciaria sería la indemnización, ¿se entiende? Entonces nosotros lo que necesitamos es la primaria. Pero en la recomendación plantea vigilancia médica específica para las personas trabajadoras expuestas a peligros biológicos. La próxima. Y acá lo que está marcado es lo que pusimos los trabajadores. Sector del agua y desechos, trabajadores de la salud, producción de alimentos, todos esos trabajadores tienen que estar bajo vigilancia. Pusimos trabajo humanitario, no lo querían poner y se logró. Laboratorios, servicios funerarios, construcción, y pudimos poner, y esto lo pusimos nosotros, la central nuestra, de trabajadores del transporte, pensando en los aeronáuticos, pensando en los trabajadores del subte, pensando en los trabajadores, de todos los trabajadores, digamos, de transporte, tienen que estar incluidos en la vigilancia de riesgo biológico. Hoy, claramente, el compañero Segovia lo dijo, cómo es el túnel del subte, todos los bichos que hay, todas las porquerías que emanamos los humanos están dentro de Bueno, obviamente, eso lo ganamos con mucha discusión, pero obviamente, o sea, la próxima, que ya vamos terminando,
cuando uno va a estos ámbitos internacionales, va a trabajar. No todos, nosotros vamos a trabajar. Por eso Argentina tienen mucho respeto a Argentina, porque saben que vamos a trabajar y peleamos. Y a veces son las 10 de la noche y estás discutiendo con los empleadores. Y lo vas discutiendo como si fuera lo último que pudieras hacer. Lo último que pudieras hacer. Por eso se ganan las cosas. El hecho de que estos organismos híbridos, porque la OIT fue hecha porque había mucha efervescencia de los movimientos obreros de la salud de los trabajadores en esa época. Por lo tanto, dijeron, no, acá necesitamos un ámbito tripartito para bajar la espuma. ¿Sí? Entonces, partimos de ahí. Un convenio de la OIT ratificado es ley. Quiero hablar del convenio de género, el 190. Eso también lo fueron llevando las centrales, todo el movimiento de las compañeras sindicalistas que llevaron y fue una hecatombe. Entonces, lamentablemente, no tenemos toda la fuerza, pero fíjense, a pesar de no tener la fuerza, siempre una palabrita podés poner. Y esto no hay que desecharlo. Una palabra que vos pongas, garantizás la vida de un compañero. Una coma, un punto, una designación es un derecho más a un grupo de compañeros. Por lo tanto, compañeros, cuando leamos que la OMS no sirve, que la OIT no sirve, expliquemos a nuestros compañeros que son herramientas fundamentales para seguir teniendo conciencia de clase, lucha y obviamente avance de derechos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lili. Quiero llamar a la mesa a una persona que nos acompaña desde el 19, al menos desde que estoy yo en la Secretaría, que nos da un apoyo incondicional en todas estas luchas de las que estamos hablando. Me refiero a nuestro secretario de Salud, a Pancho Ledesma. Bueno, hola a todas y todos. Bienvenidos a la Casa de los Trabajadores del Subte y Premetro. La verdad que un conflicto por el asbesto es algo raro porque un conflicto por ahí más tradicional para los trabajadores en general es un conflicto por salario, un conflicto por terciarización, un conflicto por eh, ascenso en convenio colectivo. Pero un conflicto por salud y por un material cancerígeno, eso la verdad que es complicado porque hay que sostenerlo muchos años. En este caso del 2018, pero va a llevar muchos años más. La pelea nuestra es un reflejo para todos los compañeros, que obviamente es un tema tabú, nadie quiere hablar de la muerte, pero bueno, con la ayuda de un equipo como Juan Pablo, como Federico, como Mariel Maya, más compañeros de primera línea como Guillermo, como Lili, como Eduardo Rodríguez, como Leticia Lescano. Para nosotros un acompañamiento muy fuerte. Esta conducción actual y la que viene hace años tuvo la decisión política de enfrentar algo que, bueno, es un fierro caliente. Y nos sentíamos, como yo decía, en el medio del río y había que remar, no podía dejar de remar. Hoy, bueno, agradecido que esté el intersindical, un trabajo mancomunado donde están las tres centrales, Lilian haciendo un trabajo que lleva toda una política de unir, poner sobre diferencias el trabajo, los acuerdos y acercar cada vez más a distintos compañeros de distintos sindicatos para darnos una mano, para tener una espalda más ancha,
para poder enfrentar los problemas que tenemos como centrales y como sindicatos ante gobiernos como el actual o el de Macri. Y después, bueno, por el Zoom hay muchos compañeros que están haciendo la diplomatura, hay compañeros de subte que también están conectados, que por ahí están trabajando, como tantos otros. Poder transmitir esto es importante para nosotros porque nadie se salva solo y la lucha es colectiva. Hay compañeros que tienen problemas con el sílice, problemas que tienen con el asbesto, distintos problemas, y poner en común hace que podamos encontrarle soluciones y que nos sentamos que estamos acompañados, que no estamos solos. Así que bueno, yo les quería dedicar estas palabras, les quería agradecer nuevamente que estén acá, y hay que seguir caminando juntos y construyendo juntos. Gracias a todas y todos. Bueno, gracias, Pancho. Antes de empezar con el debate, con las propuestas, voy a llamar a la mesa a Virginia Bobet, que es nuestra secretaria de organización de AGTCIP. Buen día. Pensaba en relación a los temas tratados en dos reflexiones o dos preguntas que después nos pueden servir también para el debate. La primera tiene que ver con la tecnología, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, y pensaba si solo podemos imaginar el futuro versus la tecnología. ¿Va a ser la tecnología o nosotros o habrá otra manera? Yo lo que creo es que las nuevas tecnologías, si no sirven para mejorar los puestos de trabajo, atentan contra esos puestos. Nosotros en el subte tenemos algunos ejemplos de esto. El más reciente es cómo venimos sorteando la automatización en los puestos de conducción, habiendo acordado el año pasado lo que se está implementando hoy. De hecho, yo vengo de hacer el curso de conductora, hoy di mis 2 primeras vueltas con este nuevo acuerdo de modalidad de conducción punta y punta, donde hemos logrado, a diferencia de otros países en donde el subterráneo ya trabaja en forma automática sin personas arriba del tren, o en otros lugares con una sola persona, hemos logrado readaptar la función a un conductor en cada una de las puntas, cubriendo incluso en la mitad de su trayecto la operatoria de conductor y en la otra mitad la de guarda, ¿no? O sea, manteniendo vivas incluso las dos funciones. Y en el otro aspecto, que también en el subterráneo hemos podido tal vez enmarcar un camino de lo que pueda servir hacia adelante, que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, ¿no? Con ese planteo de que si repartimos las horas de trabajo, podemos llegar a trabajar todos. Y la segunda, o el segundo eje para debatir en relación a las recomendaciones de la OIT, ¿no? Porque está mucho eso de ¿sirven para algo las recomendaciones de la OIT? Porque no son ley, no legislan, son recomendaciones. Bueno, en el caso del subterráneo, acabamos de recibir un mimo, decía hace un rato Juan Pablo, porque la OIT hizo 2 sugerencias que
nos dan la razón en dos planteos centrales que nosotros venimos sosteniendo en esta tarea de desasbestizar la red del subterráneo, que por supuesto no tendría que ser tarea de una organización sindical, deberían ser las autoridades las que actúen de oficio, ¿no? Pero sin embargo tuvimos que dar nosotros esta pelea, poner sobre la mesa esta cuestión y bueno, acaban de decir la OIT que teníamos razón en dos cuestiones que para nosotros son muy importantes. Primero, que es necesario y urgente desasbestizar toda la red del subterráneo y que además también todos los trabajadores expuestos tienen que tener vigilancia médica de por vida. Dos cuestiones que nosotros consideramos centrales y por las cuales seguimos peleando desde hace ya más de 8 años. Bueno, gracias a todos por venir y ahora abrimos, Juan Pablo, el debate.